A pesar de los años y los cambios generacionales, la religión sigue siendo algo muy importante en la vida de los coreanos, y uno de los líderes religiosos más importantes de Corea es Sun Myung-moon. Moon nació el 6 de enero de 1920 en Corea del Norte. En ese momento, Corea estaba bajo el dominio japonés. Su familia estuvo muy influenciada por el confucianismo hasta que, cuando Moon tenía 10 años, se convirtieron al cristianismo. Fue entonces cuando se unieron a la iglesia presbiteriana. En 1941, Moon se mudó a Japón y empezó a estudiar en la Universidad de Waseda. Fue entonces cuando empezó su activismo con el Partido Comunista en el movimiento de independencia de Corea contra el Imperio japonés. En 1943 volvió a Seúl y se casó con Sung Gil-choi, con quien tuvo un hijo, Sung Jin-moon. Durante esa década, Moon frecuentaba una iglesia dirigida por Baekmun Kim, quien dijo que Jesús le había dado la misión de difundir el nuevo Israel por el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó dividida entre los partidarios de Estados Unidos y los partidarios de la Unión Soviética. Hasta ese momento, Pyongyang había sido el centro de la actividad cristiana de Corea. Sin embargo, desde finales de los años 40 se empezó a perseguir el cristianismo y varios sacerdotes y figuras religiosas fueron asesinadas o recluidas en campos de concentración. En 1947, Moon fue declarado espía del gobierno de Corea del Sur y fue internado en el campo de trabajo de Hungnam. Tras un asalto de las Naciones Unidas, Moon escapó y huyó a Busan. Ese tiempo en el campo de trabajo creó en Moon un sentimiento anticomunista muy fuerte y empezó a ver el conflicto entre la democracia y el comunismo como una batalla entre Dios, la democracia, y Satanás, el comunismo. De este modo, en 1954 fundó de manera oficial la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial en Seúl con una doctrina completamente conservadora, familiar y basada en la Biblia. Moon predicaba que cuando tenía 15 años, Jesús lo llamó para convertirse en padre de toda la humanidad, y por eso se debía crear un movimiento de unificación a través de su libro Kwangwonli Ganglon, el principio divino. Este libro de texto teológico se basaba en 3 partes. El propósito de Dios al crear seres humanos, la caída del hombre y la restauración. En 1957 se divorció de Sung Gil-choi y en 1960 se casó con su segunda esposa, Hak Ja-han, 23 años menor que él. La ceremonia llamada el Santo Matrimonio situaba a Moon y a Han como los padres verdaderos de la familia verdadera. Se creía que Jesús sería el segundo Adán y que crearía una familia perfecta, pero que al morir en la cruz antes de casarse no pudo llevar a cabo su tarea de redención, tarea que pasó a ser de los padres verdaderos Moon y Han. Este sería el inicio de la Iglesia de la Unificación y sus ceremonias de bendición, con bodas masivas que le dieron tanto fama como críticas. La primera ceremonia se celebró en 1961 y participaron un total de 36 parejas. En 1982 participaron más de 2.000 parejas y en 1995 fueron alrededor de 360.000 parejas. Según su creencia, toda la humanidad tenía que estar unida para poder llegar al ideal de paz, por lo que no tuvo problema en casar a personas de diferentes razas y nacionalidades. En 1971, Moon se mudó a Estados Unidos, manteniendo su residencia en Corea del Sur, y dio varias conferencias tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur. Tras el escándalo de Watergate, hubo una gran presión sobre el presidente estadounidense Richard Nixon, a lo que Moon pidió a los miembros de la Iglesia en Estados Unidos que lo apoyaran.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y, aunque había recibido el agradecimiento del presidente estadounidense en 1982, Moon fue condenado en Estados Unidos por conspiración y fraude. Cumplió 13 meses en un correccional y fue liberado por buena conducta a un centro de rehabilitación. En 1982, Moon se asoció con The Washington Times, un conglomerado internacional de medios con una visión política conservadora al que consideraba el instrumento para difundir la verdad sobre Dios en el mundo. En el año 2000, Moon patrocinó una conferencia de las Naciones Unidas y puso sobre la mesa una propuesta de formación de una asamblea religiosa dentro de las Naciones Unidas. En 2003, también patrocinó el primer torneo internacional de fútbol de clubes de la Copa de la Paz, en el que se encontró con el jugador brasileño Pelé. Finalmente, en 2012, después de una neumonía, Moon ingresó en el hospital y en agosto fue trasladado a un hospital propiedad de la iglesia en Kapiong. Moon murió la mañana del 3 de septiembre de 2012 con 92 años. Moon fue un personaje muy importante en la historia de Corea en varios ámbitos: política, negocios, relaciones raciales, danza, religión, entre otros. Y fue también reconocido con varios títulos honoríficos por algunas de las universidades más prestigiosas de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de uno de los religiosos más importantes de Corea? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.